Hoy vamos a hablar del neuromarketing, de la productividad. Bienvenido al podcast del Dr. Oso 101, yo soy Antonio Salgado. Hoy no vamos a hablar solo de cómo te venden. Hoy vamos a hablar de algo más útil para ti, como el cerebro de tu cliente, que es ese cerebro ya agotado que llega a quien le llega tu mensaje después de 100 decisiones al día, procesa lo que dices y qué significa eso para la forma en la que comunicas lo que vendes o lo que haces. Te tengo una pregunta. Quiero que respondas con total y completa honestidad. ¿Cuántos cursos de productividad tienes comprados sin terminar? No te juzgo, yo también. Y lo interesante no es que los hayamos comprado, lo interesante es por qué los hemos comprado. Porque la industria de la productividad es, irónicamente, una de las más hábiles aplicando las mismas técnicas psicológicas que dice que combate. Escasez, FOMO, encuadre, las usan todas, y funcionan especialmente bien en personas ocupadas, estresadas o con una carga cognitiva alta. Esto es en exactamente el perfil de persona que busca un curso de productividad. Así que ese es el cierre de la serie de julio del podcast del Dr. Oso 101. Vamos fuerte. Empezamos por el fenómeno. Empieza conmigo en este escenario, sígueme. Son las 6 de la tarde de un martes. Tu cliente ha tenido 7 reuniones, revisó 140 correos, tomó al menos 30 decisiones medianas y unas cuantas grandes. Está físicamente en su escritorio, pero cognitivamente ya checó tarjeta y se fue a su casa. En ese momento le llega de cansancio, le llega tu anuncio, le llega tu publicación, tu post, tu propuesta, tu pitch. ¿Qué le pides que haga su cerebro? Si tu mensaje es complejo, por ejemplo, múltiples beneficios o múltiples ventajas, comparativas, argumentos encadenados, etc., ya lo perdiste. No porque tu producto sea malo, sino porque el cerebro agotado tiene una respuesta automática ante lo complejo. Lo va a descartar sin pensarlo. El esfuerzo de procesarlo supera el beneficio percibido en ese momento. A esto le llamamos el processing fluency, fluidez de procesamiento. Y es que cuanto más fácil es procesar un mensaje, más positivo parece. No importa si el contenido es idéntico, Un mensaje bien estructurado, simple y visual se percibe como más confiable, más inteligente y más valioso que uno complejo con la misma información. Un estudio de la Universidad de Michigan ha demostrado que las instrucciones escritas en fuentes difíciles de leer se perciben como más complicadas de ejecutar, aunque el proceso fuera completamente idéntico en ambos casos. La dificultad de leer el texto se confunde con la dificultad de hacer la tarea. Y esto aplica directamente a tu marketing. Un anuncio difícil de procesar se percibe como un producto difícil de usar o difícil de obtener. Tu cliente no lo va a pensar, lo va a sentir y va a decidir en esa consecuencia. Ahora, ¿por qué nos pasa? Pues básicamente para entender por qué el cerebro agotado rechaza lo complejo, tenemos que hablar de los dos sistemas de pensamiento que Daniel Kahneman popularizó en Thinking Fast and Slow. Daniel Kahneman lo he nombrado muchísimas veces en todos mis episodios. Bueno, tenemos el sistema 1, que es el rápido, que es el automático, que es el emocional y es instintivo. Opera sin esfuerzo. Es el que usas cuando reconoces una cara, conduces en autopiloto o en piloto automático, o si sientes que algo... todo está bien, pero hay algo que no cuadra, antes de poder explicar el porqué. El sistema número 2, lento deliberado, racional o analítico, requiere un esfuerzo consciente. Y este es el que usas cuando resuelves, por ejemplo, un problema matemático, comparas precios con atención o evalúas los pros y los contras de una decisión importante. El cerebro que ya está agotado, tiene el sistema 2 y ya casi sin batería, ¿ok? Lo que le queda activo es el sistema 1. Y el sistema 1 es quien va a tomar las decisiones basadas en atajos cognitivos. ¿Se va familiar? ¿Se parece a algo que ya funciona? ¿Me lo está poniendo fácil? ¿Hay algo que se va a perder si no actúo ahora? Y esos atajos tienen un nombre: heurísticas. Y las marcas que saben usar las heurísticas ganan la atención del cerebro agotado sin que el cliente haya decidido nada de manera consciente.
Por ejemplo, el FOMO o el Fear of Missing Out o de perderse, el miedo de perderse, activa el sistema 1 directamente. Por ejemplo, últimas 24 horas, solo para los primeros 50, tus competidores ya lo están usando. Y no estás razonando si comprarlo. Estás sintiendo que algo malo pasa si no lo haces. Y eso es el sistema 1 en acción. El encuadre o el framing también opera en el sistema 1. Por ejemplo, salva a 200 personas en lugar de deja morir a 400. Y esto va a describir el mismo escenario, pero activa emociones completamente opuestas. Por ejemplo, 90% libre de grasa o 10% de grasa. Es lo mismo, pero uno se siente como una virtud y el otro se siente como un defecto. Así que el cerebro no procesa el contenido, procesa el encuadre. ¿Cómo lo usan otros? Bueno, pues la industria de la productividad es un caso de estudio brillante en el uso del neuromarketing y un poco irónico también, como ya dijimos, porque usan lo mismo que ellos han prometido ayudarte a combatir. Todos los libros, todos los títulos de los libros de productividad más vendidos en el mundo son maestros del framing para cerebros que ya están agotados. Por ejemplo, The 4-Hour Workweek o la semana de trabajo de 4 horas de Tim Ferriss no dice cómo reorganizar tu vida laboral. Lo que dice es que 4 horas a la semana. Un número pequeño, una promesa enorme, procesada en un segundo por el sistema 1. Atomic Habits no dice, o hábitos atómicos, no dice, construye hábitos sistemáticamente. Lo que dice es Atomic, pequeño, manejable, no intimidante. Y Getting Things Done no promete la transformación, hacer las cosas o hacerlo todo o terminarlo, no te va a prometer la transformación. Lo que te promete es algo tan básico como simplemente terminar o hacer las cosas. Para un cerebro saturado, esto es un gran alivio. Los cursos online utilizan el FOMO o el Fear of Missing Out con maestría. La próxima cohort abre en 30 días o el próximo grupo abre en 30 días. Solo 20 lugares. Las personas que toman acción hoy versus las que esperan. ¿De cuál quiere ser? No es información, es activación del sistema número 1. Y yo he caído en algunos de estos. Netflix también entiende esto para su propio contenido. Por ejemplo, las miniaturas de sus películas están diseñadas para que el sistema 1 las evalúe en menos de 1.7 segundos. El tiempo promedio que tarda un usuario en hacer un scroll antes de hacer un clic. Expresión facial de alta emoción, colores de alto contraste, sin texto si es que fuera posible. Por lo menos el nombre de la película, eso sí va a aparecer. Procesable en un vistazo. Y en la comunicación con inteligencia artificial, pues las herramientas como Jasper o Copy.ai están entrenadas específicamente para generar copy que active el sistema número 1, como ganchos, marcos emocionales, llamados a la acción de baja fricción, y no porque la inteligencia artificial entienda de psicología, sino porque fue entrenada con millones de ejemplos de copy que funcionaron. ¿Qué es lo que podrías hacer tú? Bueno, vamos a cerrar la serie con herramientas que podrías usar en esta misma semana o terminando de ver o escuchar el podcast. ¿Por qué no termino las palabras? Bueno, en fin. Todo esto las puedes aplicar tanto como consumes como a cómo comunicas. Valga la expresión. Entonces, primero, la regla del cerebro agotado. Ok. Antes de publicar cualquier pieza de contenido, mensaje de ventas o propuesta, hazte esta pregunta. ¿Puede alguien que lleva 6 horas de trabajo entender esto en 5 segundos? Si la respuesta es no, hay que simplificar. Eso quiere decir que no estamos haciendo nuestro mensaje más básico, lo estamos haciendo más respetable con el cerebro real de tu audiencia. 2. Audita tu propio consumo de productividad. Por ejemplo, la próxima vez que quieras comprar un curso, aplicación o herramienta de productividad, que hay miles, espera 48 horas. Si después de 48 horas de no estar en modo túnel de urgencia todavía la quieres, probablemente sí es una buena decisión. Si ya no lo quieres tanto, es que el sistema 1 estaba hablando y no el sistema 2. Tercera, vamos a utilizar la inteligencia artificial, que es para lo que estamos aquí, para revisar la comunicación. Ese es el prompt, ese es el último de la serie. Ya sabes, está en la descripción del podcast y lo puedes copiar y lo puedes pegar.
Empezamos con las comillas, así que voy a darte, empezamos, así empieza el prompt, voy a darte un fragmento de copy, un anuncio, descripción de producto o propuesta comercial. Necesito que lo evalúes desde el punto de vista del neuromarketing, específicamente, 2 puntos, ¿qué tan fácil es procesarlo para un cerebro cognitivamente agotado? ¿Qué emociones activa el sistema 1? ¿Cuántos pasos mentales requiere para entenderse? ¿Qué simplificarías o reenmarcarías? Aquí está el texto. Y en los corchetes, ahí pegas el copy que estás queriendo analizar, ¿ok? Ese feedback de la inteligencia artificial obviamente que no va a reemplazar a un experto en neuromarketing, pero te va a dar una perspectiva bastante objetiva que es muy difícil de tener cuando estás muy cerca de tu propio producto o que tienes ceguera de taller, por ejemplo. El experimento final de este mes se llama el test del taxi. Vamos ahí. Imagínate que subes a un taxi y el conductor te pregunta ¿a qué te dedicas? Tienes 30 segundos, el tiempo en que llegan al semáforo para explicarle lo que haces de una forma en que él lo pueda entender y que le parezca interesante. No puede tener tecnicismos, ojo, es una regla, no puede tener más de 2 beneficios o ventajas. Tiene que activar una emoción simple, curiosidad o alivio, emoción, esperanza, etc. Escribe esa respuesta sin editar mucho, lo que salga primero. Luego, léela en voz alta. ¿La entendería tu mamá? ¿Tu hijo de 8 años? ¿El taxista? Si la respuesta es no, tienes mucho trabajo por hacer. No en el producto como tal, sino más bien en la forma en cómo comunicas a cerebros reales y no al cliente ideal que solo existe en tu cabeza. Públicala en redes con el hashtag doctoroso101 y cuéntanos cómo describiste lo que haces en 30 segundos. Me da mucha curiosidad saber qué pusiste. Y con esto cerramos la serie de julio, 5 episodios, 5 conceptos, 5 experimentos. Déjame recapitular los 3 puntos del día de hoy. Primero, el cerebro de tu cliente ya está muy agotado cuando llega a tu mensaje. Diseña para ese cerebro, no para el que tienes en mente cuando estás en calma. 2. El sistema 1, rápido y emocional e instintivo, es el que decide primero. Si tu mensaje no lo activa en segundos, el sistema 2 no va a tener oportunidad de poder evaluar. 3. Simplifica tu comunicación. No es hacerla simple. Es hacerla más honesta como funciona el cerebro humano de la persona a la que quieres llegar. Y el resumen de toda la serie de julio es: tu cerebro y el de tus clientes son exactamente el mismo. O bueno, trabajan igual. Ambos tienen límites, sesgos y mecanismos de ahorro de energía. Cuando los entiendes, puedes trabajar con ellos, no contra ellos. Así que, pues, gracias por acompañarme este mes. Si la serie te dejó algo, compártelo. Si tienes preguntas o quieres que profundice en alguno de estos temas para el próximo mes, búscame como Doctoroso101 en todas las redes. Así que, pues, nos vemos en agosto con una nueva serie. Y esto es el podcast del Doctoroso 101. Yo soy Antonio Salgado. Chao.